Bueno, aquí estamos de nuevo, 2 minutillos después, y vamos a intentar ser puntuales porque si una cosa buena tiene esto de las nuevas tecnologías es que nos obliga a aprovechar el tiempo. Quería darles a todos la bienvenida a este ciclo de conferencias que se impulsa desde el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas de la Universidad de Alicante a través del Secretariado de Sedes Universitarias. Es una iniciativa que nos agrada a todos los que formamos parte del secretariado, porque lo que ha hecho ha sido combinar las iniciativas de todas las sedes universitarias, de las aulas universitarias, para ofrecer una propuesta de conferencias, de ponencias muy diversas que creemos pueden resultar interesantes a diferentes colectivos. Es una manera de ponernos a disposición de la sociedad, en este caso a través de las nuevas tecnologías, de las redes. Y bueno, nos gusta vernos y tocarnos, pero en este caso va a tener que ser un abrazo virtual el que nos demos. El ciclo de conferencias se llama Diálogos en el Territorio y se trata de reflexionar sobre el conocimiento en tiempos de pandemia. Dentro de las conferencias, que son muy diversas, como decía antes, tenemos la oportunidad de escuchar una vez más a José Ramón Valero Escandell, que es un colaborador estrecho de la sede universitaria de ELDA, como todos ustedes saben. Nos acompaña, nos aconseja y cada vez que es posible nos ofrece su sabiduría o bien en conferencias o bien coordinando diferentes cursos que este año tendremos que demorar, que teníamos preparado precisamente para el mes de mayo. Esta tarde José Ramón nos ofrece una charla que él me propuso ya hace unas semanas para hablar de las pandemias anteriores a la del COVID, y no voy a chafar ni un ápice el contenido que tiene preparado. Simplemente quería presentarle para aquellos que todavía no le conocen, aunque me parece raro en este entorno de las comarcas del Vinalopó. Es persona muy conocida. José Ramón Valero es profesor titular de Geografía en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante. Tiene una larguísima trayectoria en la docencia porque es catedrático de Geografía e Historia y ha llevado toda su vida en las aulas. Coordina además ahora todas las cuestiones de la EBAU, del acceso de los jóvenes a la universidad. Él es investigador en diferentes campos, ha destacado sobre todo en cuestiones de demografía, de industria, y desde hace unos años ya en temas que tienen que ver con el turismo, con la valorización del turismo y sobre todo con aquello que tiene que ver con los recursos y los elementos en el contexto de la guerra civil. Ha dado clases en un montón de seminarios en España y fuera de ella, y no le voy a quitar ni un minuto más. Simplemente quería darle, como siempre, las gracias a José Ramón por ponerse a nuestra disposición, al secretariado de sedes universitarias, a todo el personal que nos apoya y que nos está ayudando desde la tecnología y desde la parte técnica, y cómo no también al acompañamiento que hace el Ayuntamiento de Elda, permitiendo que la sede universitaria pues desarrolle su actividad, en este caso, de una manera novedosa, y me parece que nos vamos a tener que acostumbrar. Muchísimas gracias a todos los asistentes y cedo la palabra sin más preámbulo a José Ramón. Muchísimas gracias, José Ramón. Bueno. Venga. Gracias, José Ramón. Vamos a ver. En primer lugar, buenas tardes a todos y perdonad el inicio. Lo primero que querría decir es que la pandemia que está limitando toda nuestra vida de hoy, que nos ha sorprendido, ha sido porque considerábamos que en una sociedad desarrollada, en un mundo globalizado, eso eran circunstancias del pasado. Hemos visto que no es así. Yo lo primero que querría comentar es que no soy especialista sanitario, no soy ni siquiera de los nuevos virólogos y epidemiólogos que han salido por centenares de miles en estos días. Simplemente soy una persona interesada por una sociedad, un tiempo y un territorio.
y de esa sociedad, ese tiempo y ese territorio es del que vamos a hablar. Esta es una fotografía de la Elda de 1858, de cuando el ferrocarril llega a Elda. En esa fotografía podemos ver cuál era la villa en aquellos tiempos. Vemos la ciudad enmarcada. Estoy oyendo a otra gente. ¿Me estáis oyendo a mí? Disculpen, ¿me estáis oyendo? Seguiremos. Estaba comentando que la Elda de 1858 es muy similar a aquella de 1885 en cuanto a su extensión como territorio. Dentro de esa ciudad, nosotros no somos conscientes de la enorme relación que tenía el río con la villa. Aquí tenéis una foto de principios del siglo XX, porque se veía algunas de las primeras naves fabriles, y vemos cómo la ciudad está totalmente recostada, la entonces villa, sobre un río al que hoy apenas le damos importancia, pero que en aquellos tiempos estaba plagado de actividades económicas. El lavadero estaba muy cerca, algunos puentes estaban más bajos de lo que lo están ahora. Había una gran cantidad de molinos de todo tipo, los de Majar Esparto, los harineros, los papeleros, y es importante tener en cuenta la influencia que tenía el río sobre la salud de la localidad. No es extraño que en todas las epidemias coléricas afectase más a los ejes del Vinalopó que a las poblaciones más alejadas de él. En esa Elda de 1885, en el que empieza la primera de las epidemias de las que vamos a hablar, hay un edificio singular, que ya aparece en la foto de Loren. Es lo que después se conoció como el manicomio, el convento de San Francisco, que fue desamortizado y que en el año 1885 era uno de los 3 hospitales de distrito de la provincia de Alicante. Era la principal institución de carácter médico-sanitario de nuestra ciudad. Otro detalle importante para tratar de enmarcar esa Elda de 1858 de la llegada del ferrocarril es que va a transformar muchísimo la ciudad, el pequeño pueblo, sin que apenas cambie demasiado de extensión. El ferrocarril, aquí vemos la foto del túnel de Elda, de Loren, del mismo viaje. El ferrocarril consiguió integrar a Elda en el mercado nacional y, al contrario de otras poblaciones que, como Novelda, comenzaron a vender uva de mesa o productos agrarios, en nuestro caso lo que fue incentivando fue ya la producción zapatera. En este caso, el túnel, que como veis en un programa de fiestas del año 27 ya queda reflejado como el túnel de la abundancia, nos demuestra que todo lo que vamos a estudiar ya es en una población que va camino de la modernidad. Aquí podemos observar lo que fueron los nacimientos y defunciones de Elda entre 1875 y 1925. Como veis, hasta hace poco más de un siglo, las situaciones como la que ahora vivimos se presentaban de forma cíclica. Las últimas pandemias y epidemias catastróficas sucedieron a lo largo de un periodo que denominamos transición demográfica. Hubo un tiempo, hasta la generalización de la revolución industrial, donde las hambrunas y las pestilencias diezmaban cada cierto tiempo a la población de un lugar y reducían en mayor o menor grado el crecimiento demográfico logrado en décadas anteriores, gracias a una elevadísima natalidad. Hoy, los españoles, y sobre todo las españolas, vivimos de media más de 80 años,
aunque la enfermedad se ha convertido, en muchos casos, en un problema crónico que nos acompaña durante largos años. Antes, una enfermedad grave era considerada como una antesala de la muerte. La transición demográfica se dio en nuestra ciudad en torno a los años 1875 y 1925, aunque continuó después, acompañando en su ritmo a nuestro proceso de industrialización, de desarrollo urbano y de modernización en todos los ámbitos. Sin embargo, como puede observarse en el gráfico que muestra los nacimientos y defunciones de la ELDA de aquellos años, no fue ni un proceso continuado ni un proceso sin obstáculos. Para comprender el gráfico, ante todo debemos valorar que la ciudad de 1925 contaba con el doble de habitantes que en 1875. Por ello, aunque parezca que nacían y morían más personas, proporcionalmente las tasas de natalidad y mortalidad fueron descendiendo. En estos años ocurrieron varios brotes de contagio de distintas enfermedades, pero nos vamos a centrar en tres claramente detectables. Fueron nuestras últimas grandes pandemias o epidemias, esta la actual, con mayor fuerza que la actual comparativamente. El cólera de 1885, la viruela de 1905 y la peste de 1918, una auténtica pandemia que afectó a todo el planeta. Erradicada la peste, el cólera fue sin duda la enfermedad epidémica que caracterizó al siglo XIX. Hubo brotes de cólera en 1833-34, en 1855, en 1860, en 1865, en 1868 y en 1885. En el siglo XX, afortunadamente, la enfermedad remitió bruscamente. El cólera era una enfermedad intestinal aguda, con deposiciones acuosas, vómitos y colapso respiratorio, con una letalidad elevadísima. La transmisión se realizaba por ingestión de agua contaminada, a través de comida contaminada por aguas residuales y con menor frecuencia por portadores. En los primeros brotes aparecen teorías peregrinas. Por ejemplo, el doctor González Samano, en su Memoria Histórica del Cólera Morbo de 1834, ante la Academia de Medicina de Madrid, entre las causas cita, leo textualmente, el abuso del coito, mayormente después de las comidas, pues tiene el doble inconveniente de producir un abatimiento general y de perturbación digestiva. En el siguiente brote, un médico alcoyano afirmó: entre las varias causas que pone de manifiesto el cólera, debemos mencionar, en particular, las afecciones morales, los desarreglos de la comida y la bebida, el trasnochar y el abuso de la Venus, literal. Si bien, en algunos casos, debo decir que fueron algunos sujetos invadidos sin proceder las mencionadas causas. La población eldense sufrió casi todas las epidemias del cólera del siglo. En el cólera de 1834, en la provincia hubo más de 2.000 muertos, según el BOPA, el boletín de la provincia. El epicentro fue Novelda, con 586 muertos. En Elda hubo 70, en Monóvar 23 y en Petrer solo 15. De todas maneras, las diferencias, y sobre todo los primeros, son muy notables de unas fuentes a otras, porque algunas fuentes nos cuentan que en Alcoy pudo haber hasta más de 1.000 infectados. El cólera de 1855, con un número de muertes parecidas en la provincia, tuvo 244 fallecidos en Elche y 218 en Onil y 186 en Elda. Comparativamente, Onil y Elda fueron mucho más afectadas que Elche, que tenía una población mayor. De nuevo, solo 125 en Monóvar y solo 66 en Petrer. Duró entre
final de julio y principio de septiembre de aquel año, como veremos, parecido al 85. He puesto la imagen del Seráfico y de sus versos porque daba la impresión de que el cólera no perdonaba a nadie, de que se imponía un igualitarismo social ante la muerte. Son los versos que podemos leer a la entrada del cementerio viejo. Leo un fragmento. Desde los más principales al pobre que con la azada se gana un pan de cebada, desde el más sabio al más tonto, aquí llegaréis muy pronto, reducidos a la nada. Aquí hay una ilustración de un pueblo manchego, Casasimarro, en Cuenca, que muestra algunas de las acciones que se llevaban para combatir el cólera. Solo a partir de los años 60 se comenzaron a aplicar lógicas más racionales. Se organizaron en todos los municipios afectados juntas de sanidad, que plantearon medidas profilácticas de salubridad para evitar los contagios. Entre las medidas planteadas estaban algunas de alimentación: no salir en ayunas, comer moderadamente sin variar la alimentación habitual, refresco a media tarde con agua acidulada, cena ligera y moderada, evitar legumbres crudas, ensaladas y frutas. Entre las normas higiénicas, limpiar las casas, barrer los suelos, ventilar, evacuar las aguas, limpiar letrinas y orinales. En higiene personal se recomendaba limpieza frecuente del cuerpo y ejercicios físicos previos a la comida. Se daba importancia a la limpieza de pozos, letrinas, corrales y aguas estancadas. Se pedía la ventilación de lugares colectivos, como hospital, iglesia, escuelas, cafés. Higiene escrupulosa en las carnicerías, matadero, cementerio, lavaderos o fábricas de cultivos. Se pedía fumigar bien en casa, lavar con lejía la ropa de los enfermos, rociar con agua clorada los cuerpos de los fallecidos, evitando mantenerlos en casa, trasladándolos al amanecer o anochecer al cementerio y prohibiendo el toque de campanas. Simplemente sería por la repercusión que podría tener en la población. Debido a la desaparición de algunos libros de defunciones de la parroquia de Santa Ana y a que el registro civil en Elda comienza, como en casi toda España, a principios de los años 70 del siglo XIX, únicamente se ha podido estudiar en profundidad la epidemia de 1885, que por otro lado fue con seguridad la más terrible padecida en Elda. Además, podemos precisar nuestro estudio gracias a que contamos con un padrón de dicho año, con los datos del registro civil e incluso una relación de los muertos del cólera efectuada el 18 de agosto del 85 por el entonces alcalde de la villa, don Federico Maestre Linares. Seguramente sería a partir de los recuentos del cementerio. En esta época, los médicos barajaban teorías muy diferentes, generando incertidumbre entre la población del momento. Los síntomas eran inconfundibles. Aunque el primer caso de Elda se diagnosticó como enfermedad sospechosa, seguramente tratando de alargar la toma de medidas que dificultaban fuertemente la vida cotidiana, algo que hoy entendemos perfectamente, que puede ser contraproducente, pero que es muy difícil actuar sobre el conjunto de la población de hoy. A diferencia de las epidemias anteriores, en 1885 el doctor Ferrán y sus colaboradores ya aportaron medidas innovadoras para prevenir la enfermedad. Incluso había una vacuna, pero el día a día de los municipios fue muy diferente. Además, la oposición de algunos médicos y del gobierno no permitió la generalización masiva de la vacuna, solo utilizada en 28 pueblos de la provincia de Valencia, la más castigada. Siguieron aplicándose remedios peregrinos todavía. El médico de Callosa de Segura proponía sangrías generales en pies y manos, sanguijuelas en el estómago y vientre y toma abundante de agua de miel. El cura de Rafal, aceite, caldo de gallina y horchata de arroz. Este por lo menos no dañaba a nadie. Las primeras medidas precautorias siguieron siendo mixtas.
rogativas a vírgenes y santos y actuación de la Junta Local de Sanidad, limpieza de los puntos sucios con cal, medidas en lavaderos públicos, petición de voluntarios para cuidar enfermos, petición de donativos. Sobre la gravedad del cólera morbo de 1885 de Elda, basta citar que el registro civil recoge claramente 324 muertos por esta causa, en un pueblo que entonces contaba con menos de 4.500 habitantes. Es decir, más del 7% de la población falleció en esos días. Además, la sacudida fue especialmente virulenta. 289 personas fallecieron en las semanas centrales de julio. La dureza fue aquí más terrible, que el número de muertos pudo llegar a ser similar al de lugares como Alcoy, que contaban con una población casi 10 veces mayor entonces. Elda era entonces una villa que había comenzado a industrializarse, donde la mayoría de los jóvenes, hombres y mujeres, ya trabajaban en talleres zapateros, mientras sus padres continuaban mayoritariamente en el campo. La inmensa mayoría de la población habitaba en el núcleo urbano, que entonces estaba limitado por el río, las casas próximas a la actual Prosperidad, la zona trasera de la calle Nueva y la vieja salida hacia Monóvar. Todavía no existía ni el cementerio de Santa Bárbara. Los eldenses eran enterrados en la actual zona de acceso al Parque de la Concordia. Sin embargo, aunque la epidemia afectó muy especialmente a la población de edad avanzada, lo que hace es que no se nota porque llegaban muy pocos entonces a esas edades, pero hay que tener en cuenta que una quinta parte de ellos murió del cólera. También afectó a niños de corta edad, aunque estos eran muchísimos más. El grupo menos afectado fueron las chicas entre 10 y 20 años, por lo que curiosamente la fuerza reproductiva aldense a medio plazo apenas fue afectada. Tampoco fue una enfermedad claramente localizada en una zona del pueblo. Hubo muertos en el casco urbano y en las partidas rurales. Incluso hay casos de gente muerta en cólera en partidas que había huido de las calles del centro de la población. Hubo muertos en las calles de predominio de propietarios rurales y en las de mayoría de jornaleros. De todas formas, con excepciones, la enfermedad fue más dura en la zona más insalubre del casco antiguo y más benévola entre el ayuntamiento y la iglesia de Santana hacia dirección Monóvar. Las calles donde residía la gente más pudiente, la calle Nueva, la calle Castelaro San Roque, la calle Colón o Esperanza, la actual Maura, tienen mortalidades intermedias. Al acabar la enfermedad, al año siguiente, el Ministerio de Gobernación publicó un resumen general para toda España. Confirmó, pues lo que luego contó Jordi Nadal en la población española, que los dos grandes bloques fueron la zona del sistema ibérico, el brote en torno a Aragón, y el arco que puede considerarse entre el sur de Valencia y Granada. Según este estudio, la virulencia alcanzada por la enfermedad en Elda fue mucho más alta que la media provincial, muchísimo más alta que en las otras poblaciones del valle, y fue una virulencia solo superada por una docena de pueblos valencianos, casi todos pequeños, y algunos otros de Aragón. Ninguna provincia española tuvo un porcentaje de fallecidos tan grande como Elda, y solo un partido judicial, el de Gea de los Caballeros, en el norte de la provincia de Zaragoza, casi en el Pirineo, llegó a tener un porcentaje tan elevado. Al año siguiente, en 1886, se funda en Elda el primer periódico local, semanario en principio, del que tenemos constancia. El Bien General era el órgano de una sociedad obrera y ligado a una mutua. En la primera página de ese periódico, en su editorial,
vemos algo que es reflejo de aquella preocupación de los ciudadanos de aquel tiempo. Es cuando habla de las medidas de salud pública. Dedicaremos un poco de nuestro estudio a mejorar la policía urbana e higiene pública de esta villa y su término, proponiendo respetuosamente aquellas medidas que creamos útiles a la limpieza de calles y plazas, aseo y ventilación de las viviendas y a la salud y bienestar de la familia. Otra epidemia que jamás debía de haberse producido fue la de la viruela del año 1901, y esta ya prácticamente es una de afectación local. Estudiando algunas zonas, como Cádiz, por ejemplo, muchísimo más poblada que Elda en aquella época, no encontramos por aquellos tiempos datos que se le parezca, y el anuncio de la epidemia de Madrid de unos años después tampoco fue tan mortífero. Digo que no tenía que haberse producido porque está claro que ya se poseía la vacuna. Desde 1796, Jenner había creado la vacuna antivariólica, y además esa vacuna, que aquí vemos en ilustraciones de época en un libro de la Biblioteca Nacional de Medicina de Maryland, viendo cómo se inoculaba a un niño, ya se había puesto en marcha, por supuesto, con los detractores de siempre. Aquí pueden ver una caricatura donde se ve que inyectándose aquello que procedía de las vacas, pues la gente le salía toda una serie de cosas raras. Había una cierta crítica pública que hacía muchísimo daño a la salud pública. Digo que no debía de haberse producido porque, si se dan cuenta, en aquella ilustración que acabamos de pasar, en 1801 ya hay un libro en Madrid sobre la vacuna que además está traducido del francés, es decir, se ha generalizado en el ámbito académico en todo el mundo. Y en 1803 hay una expedición excepcional, la de un doctor alicantino, el doctor Balmis, que inocula a niños de un orfanato en La Coruña, y con ellos se traslada a América y allí puede vacunar a la población americana. Es una de esas gestas de la medicina española. Pues bien, pese a todo eso, ¿por qué se sigue produciendo los problemas de la vacuna? Vamos a verlo. Unos años antes, el periódico alicantino El Graduador decía que había gente que se oponía a la vacunación sistemática. En España, al contrario que en Alemania, no era ni obligatorio ni gratuito vacunarse. Los médicos locales solo podían controlar y vacunar a la población que acudía a los centros de beneficencia. Era la población más pobre, y mucha no podía acudir allí porque lo consideraba una vergüenza social. Por otra parte, además, había gente que pensaba que solo se podía inmunizar ante la viruela si se vacunaba en el tiempo de la cereza, o que si se había pasado la varicela ya se era inmune a la otra enfermedad. A pesar de todo, en Elda tampoco era una situación tan negativa. Es una epidemia que ya surge con la industrialización. Esta fábrica de Silvestre Hernández, que estaba donde ahora está la calle Jardines y Ortega, estaba entonces ya, y la de enfrente también, y como vemos son edificios modernos y para aquellos tiempos muy saludables. Pues bien, en este caso, sin embargo, se sigue produciendo. Ni que decir tiene que la viruela es una enfermedad que afectó a muchísima menos gente que el cólera, y que se produjo en un espacio de tiempo más extenso, prácticamente entre julio y diciembre, con unos puntos muy claros en las decenas centrales, en las decenas finales del verano y principios del otoño. Por otra parte, la viruela, salvo casos raros,
afectó solo a los niños y especialmente a los niños de menor edad. Esto hizo que esa enfermedad, con unos 50 muertos, pasara prácticamente desapercibida en la memoria local. ¿Por qué? Aquí tenemos un coche de los que se usaban en los entierros de Lourdes, de una funeraria aldense, y cuando pueden ir vestidos de blanco, cuando puede haber un coche especial para niños, es porque morían muchos niños en aquel tiempo. Ya digo, fue un brote local que se extendió relativamente en el tiempo, pero que si pasó desapercibido es pues porque no hay que olvidar que en aquellos años 1 de cada 6 o de cada 8 niños de menos de un año de edad moría. Bien, hay que tener en cuenta que la viruela, aunque no siguió produciendo muertes, siguió afectando a la población durante algunos años más. Madrid tuvo una epidemia menos grave que la nuestra, pero importante, un poco antes de la epidemia de gripe. Y aquí vemos ya en aquella posguerra pobre española como una canción de un éxito tremendo de Concha Piquer, Picadita de viruelas. Quiero resaltar la frase final: ha nacido una Rosita de una madre picadita, picadita de viruelas. ¿Por qué? Pues porque había una cierta superstición pensando que una mujer que hubiera estado afectada por la enfermedad podía después transmitirla a sus hijos. Esta canción prácticamente fue una canción de concienciación sanitaria. Y pasamos a la que más se parece a la de ahora, que es la epidemia de la gripe de 1918. Fue conocida como la gripe española, porque España fue el primer país occidental en informar claramente de ella, ya que todos los demás, o casi todos los demás, estaban en la Gran Guerra Europea y nadie se atrevía a publicar noticias que diezmaran la moral. La gripe se produjo en un momento clave de cambio económico y social en Elda, cuando surgían grandes fábricas, cuando los beneficios de la producción eran excepcionales, porque se vendía por la crisis bélica todo lo que se era capaz de exportar sin más límites que la propia capacidad de producción. La llamada fábrica de los belgas llegaba a tener más de 3.000 trabajadores en toda la comarca. Fue el momento del origen de la riqueza de muchas familias burguesas, pero también ante la exportación fue un momento de precios elevados que, pese al trabajo abundante, empobreció a muchísima gente y generó un fuerte malestar social con protestas y huelgas. La pandemia del 18, ya digo que no nació aquí, aunque se bautizara como gripe española. En un solo año mató entre, según los cálculos, 20 o 40 millones de personas en un mundo de la parte de población clave. Parece ser que se detectaron los primeros cuadros médicos a principios de marzo en Fort Riley, en Kansas. Aquí tenemos un campamento de aquella zona. En agosto de 1918 parece ser que las tropas norteamericanas son los grandes difusores en Europa. La Primera Guerra Mundial contribuyó a propagar la gripe, no la causó. Hubo una gran cantidad de desplazamientos militares y la rapidez en la propagación fue algo que era desconocido hacia entonces. En España, la Spanish Flu, la gripe española, fue conocida, humor negro tiene la cosa, como el soldadito de Nápoles. El soldadito de Nápoles, primero por esta misma transmisión militar. Muchos soldados americanos ya murieron en los barcos y algunos llegaron a Europa enfermos de gripe. Hubo casos en Francia, luego en Reino Unido, en Italia, en Alemania, hasta que llegó a España, que aquí ya sí salió claramente en la prensa. Hay quien piensa que el famoso soldadito de Nápoles, al que se le dio este nombre porque era tan pegadizo como la canción de la zarzuela, la canción del olvido, que en aquellos tiempos triunfaba en Madrid, era una causa de la finalización en buena medida de la guerra mundial, porque en Alemania ya fueron incapaces de poder lanzar
una nueva contraofensiva. La gripe dejó una huella enorme en la mentalidad europea, en el arte. Aquí tenemos Daumier con la gripe en París, o tenemos un autorretrato de Munch, el creador del grito, que muestran la incidencia de la enfermedad. Ya digo que dejó huella también en la mentalidad, porque la Europa de aquellos tiempos, la Europa que hasta la Guerra Mundial aún confiaba en el progreso como la fuente de la solución de todo, estaba orgullosa de sus avances sanitarios e higiénicos y pensaba en que no se iban a repetir las viejas epidemias. Sin embargo, sí se repitieron. Vamos a ver un estudio relativamente reciente para ver qué fue distinto en toda España. Tenemos el modelo madrileño, que se extendió en el tiempo, que estuvo relativamente concentrado frente al modelo barcelonés. El modelo madrileño, vuelvo sobre él, tiene ya una primera fase en verano, no muy grave, que pasa casi desapercibida, es esa primera fase, y luego en la tercera fase, de escasa incidencia, también se concentra sobre el centro. Sin embargo, la que afectará especialmente a nuestra provincia, y algunas también, y mucho más que a nosotros, es la segunda fase, la fase otoñal, que es la que podríamos considerar la fase mediterránea. Si nos damos cuenta, en Alicante, en Barcelona, en Valencia, tienen un comportamiento de la enfermedad muy parecido, mientras que el comportamiento madrileño es bastante diferente. Por otra parte, vemos que la influencia del brote mediano, el brote otoñal, fue, aquí lo tenéis en verde, bastante más importante que los otros dos brotes conjuntamente. Y que en Alicante el nivel de la enfermedad no estuvo entre las primeras provincias de España, pero sí por encima de la media. ¿Qué se recomendaba? Pues algunas cosas recuerdan como las de ahora. Aquí en un boletín de la provincia de Burgos se habla de que mozos de un pueblo han ido a las fiestas de otro pueblo y han ayudado a contagiarse la enfermedad, y recomienda para esa enfermedad el alejarse de las multitudes, el estar al aire libre, trabajar en el campo, por ejemplo, el agua y la luz como desinfectan. Evidentemente estamos en una sociedad distinta a la sociedad urbana. ¿Qué pasa en Elda? Pues quiero que nos demos cuenta de que en 1916, aunque ya se han creado algunos barrios, la mayoría de la ciudad sigue siendo como la tradicional. Se trata de una ciudad con dos grandes hitos, el castillo y la iglesia, en tercer lugar el ayuntamiento, en torno a dos plazas, la plaza de arriba y la plaza de abajo, que comunican de manera un poco complicada con la iglesia y directamente desde la plaza de arriba con el castillo, y que tiene una salida hacia el exterior, que es la zona más regional, y aquella sobre la que va a crecer Elda, si os dais cuenta, también en torno al río. Es decir, es una Elda que ya estaba casi finalizada la prosperidad y alguna de las tres pequeñas colonias obreras, pero donde la mayoría de la población habitaba todavía en el actual barrio viejo. Ese barrio que 15 años después definirá Maximiliano García Soriano de la siguiente manera, cuando ve que toda la gente se vaya a los barrios nuevos. Es que todo el mundo deja la que fue antigua ciudad, por maloliente y por vieja y por húmeda oquedad, por sus calles tan estrechas que al llover son lodazales, por sus casas contrahechas con escuetos ventanales. Es curioso porque ya unos años antes había empezado en algunos sectores de Elda, no solo en las clases altas, que también, sino en sectores ligados al anarquismo. Por ejemplo, aquí podemos leer un anuncio de la Escuela Moderna de Elda, la Escuela de los Anarquistas, en un periódico que también era anarquista, y se habla de inspección de higiene todos los días, se habla de excursiones, se habla de fisiología. Es decir, ya había una preocupación grande por una transformación. La verdad es que
Todo empezó a complicarse después de las fiestas de septiembre. Las fiestas septembrinas fueron las de una ciudad reciente, progresiva, alegre y confiada, que engalanaba sus fachadas con miles de luces, que tenían toda una serie de alumbrados especiales, de verbenas, de todo. Es decir, había sucedido esas fiestas pues un poco antes de que después se complicara absolutamente toda la situación. Condiciones higiénicas, pues en muchas poblaciones y en Elda también, la epidemia se tuvo que afrontar con graves carencias higiénicas. Por ejemplo, aquí no existía ni red de alcantarillado ni red de agua potable para las viviendas. Desde el Pozo del Canto de Santo Domingo, que después se diría para las aguas del Canto, se distribuía agua para las fuentes públicas como esta, que hacía muy poco tiempo que se había creado, la llamada Fuente de los Chorros. Aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración del Pozo de las Aguas del Canto. Es decir, ya estaban empezando medidas de salud pública, pero estábamos todavía en una situación bastante deficitaria. Por otra parte, el hacinamiento y el alcoholismo también, aunque en este caso no se veían otras fotografías parecidas, sí, el hacinamiento hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los lunes zapateros durante mucho tiempo mucha gente no trabajaba y eran días en que se concentraban, si iban de fiesta, cualquier propagación de una enfermedad contagiosa era evidente. ¿Qué se hizo? Por la Inspección Provincial de Sanidad, que entonces presidía el doctor Gadea, a todos os sonará esta calle en Alicante, estableció una serie de medidas y recomendaciones: acentuar la limpieza corporal, acordaros, lavarse las manos, ingerir alimentos y bebidas en calidad, cantidad y frecuencia moderadas, limpiar retretes y recipientes, verter líquido antiséptico en las escupideras, muchos de los más jóvenes no saben lo que son, pero que estaban en cualquier lugar público, además de evitar escupir en el suelo, ventilar, verter hipoclorito de cal, limpiar y barrer las escuelas. En los templos, evitar las aglomeraciones y ventilarlos. Bien les suena. Las pilas de agua bendita no debían contener agua detenida. En los cafés, en los bares, en las tabernas, ventilación y cristales superiores movibles para idearlos. Hay que tener en cuenta que había una cierta superstición importante en la sociedad. El túnel, que antes hemos planteado como el cuerno de la abundancia, tenía ciertas costumbres en ella que nos llama la atención. Una, que duró más de 100 años, era atravesar el túnel. La gente cuando se iba al pantano o cuando iba incluso de camino entre Eldasás. Pero había otra más grave, que es que mucha gente pensaba que las enfermedades pulmonares se podían curar inhalando el aire en el interior del túnel, como si después luego salieras y recibieras el aire sano. Por más que los médicos clamaran en el desierto, fue una costumbre que duró hasta bien entrado el siglo XX, es decir, la superchería de la gente también es importante en todo tipo de pandemia, todo tipo de epidemia, y estamos viendo ahora las cantidades de bulos y de sandeces que se pueden llegar a transmitir. Además, ahora tenemos una capacidad de transmisión mucho mayor. ¿Qué fue de aquella enfermedad de la gripe? Pues como vemos, duró algo más de 2 meses, de finales de septiembre, algo menos de 2 meses, de finales de septiembre a mediados de noviembre, y tuvo su punto culminante en la última semana de octubre. Como veis, todo concentrado en la segunda de las 3 oleadas. En cuanto a edades, si la viruela había atacado sobre todo a niños pequeños, si el cólera proporcionalmente había atacado más a los ancianos, la gripe se centró sobre todo en las edades intermedias, sobre todo entre los 20, 30, 50 años. Las mujeres un poco antes y los hombres un poco después, de media. La letalidad, afortunadamente, fueron unos 50 y pocos, fue algo menor que en el cólera. Como recuerdo de aquella gripe, en aquellos momentos un periódico local saca un extraordinario porque ha muerto su líder político en la ciudad. Y curiosamente esa muerte es en uno de los días de mayor mortandad de la gripe. No indican la razón de la muerte, pero nos puede servir como
ejemplo. Es decir, fueron un tiempo en que las ideas anarquistas, que ya habíamos visto que eran muy higienistas, muy del aire libre, pues por ejemplo, es el desarrollo y la propagación de algunas ideas que tuvieron su momento de gloria en los años 20-30, como puede ser incluso el naturismo. Pasada la pandemia, pues si vemos el programa de fiestas del 19, es casi calcado desde el 18. Parece que todo volvía a ser como antes. Afortunadamente no fue verdad. Aquí tenéis algunos ejemplos. El matadero de Elda, viejo matadero que recordarán los más mayores, a la salida de la población hacia el río, se construyó a principios de los años 20. Algunos de los grandes empresarios enriquecidos, como es el caso de esta fotografía, el chalet de Rodolfo Guarinos, y al fondo está el de Pedro Bellot, aunque ese es anterior, o el chalet de Porta, el actual Jardín de la Música, son ejemplo de cómo mucha gente con posibles quiere realizarse una residencia en condiciones higiénicas notables. Otros lo van a hacer en algunas de las segundas residencias próximas al centro urbano. Por otra parte, la gripe aceleró los esfuerzos por construir barrios saludables. Es curioso porque en muy pocos años, en una ciudad de 8.000 personas, se van a construir solo en 2 barrios, El Progreso y La Fraternidad, más de 1.600 viviendas. La sociedad El Progreso, relativamente interclasistas, yo lo diría de pequeños empresarios y encargados de fábrica, pero había gente de todo tipo, evidentemente, ya se había fundado en 1915, pero después de la gripe se aceleraron sus trabajos. Por otra parte, en 1922 surge otra nueva sociedad obrera, La Fraternidad, el mismo nombre lo indica, muy ligado a la mentalidad anarquista, que era la predominante entre las clases populares de la época. Y un poco después también surgirá un barrio pequeño burgués al estilo de lo más avanzado de otras ciudades europeas, el barrio de la Ciudad de Gel, del que todavía podemos ver ejemplos de ello. Bueno, simplemente quería agradecer las fuentes, el registro civil, el archivo parroquial de Santana. Os voy a decir una cosa, hace mucho tiempo que no me han visto por ahí. Yo fui al registro civil, al ayuntamiento y al archivo parroquial de Santana en el año 1980, porque una parte de la información que sacamos aquí, sobre todos los datos, es del año 1981. Por eso propuse a la sede universitaria que se podría hablar de ello cuando llegó la pandemia. Datos del Ministerio de Gobernación, también el registro de fallecidos del cólera que me brindó don emérito Maestre, que era bisnieto de aquel alcalde, y luego, por supuesto, alguna información sobre la provincia o información de carácter general. Simplemente ya para acabar, después de tanto tiempo, sin episodios como los que hemos descrito, ya pensábamos que todos estábamos a salvo de estas cosas. Qué equivocados estábamos. Suerte y salud. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón. Como siempre, tan interesante. Nos traes un caso concreto de Elda, pero seguro que es extrapolable a otras ciudades del entorno. Teníamos, creo que siguen ahí, los directores de las sedes de Petrer y de Villena, y a buen seguro que la charla la habrán sabido extrapolar a sus localidades, porque el proceso era realmente parecido. Es el momento de abrir un turno de palabra. Es un poquito más frío que en una sala, pero bueno, he visto personas en el listado de asistentes que seguro que tienen curiosidades, cosas que plantear. Es frío esto, ¿eh? Si alguien se anima. Reconozco que el tema muy divertido no es. Bueno, resulta curioso, ¿eh? Los paralelismos de
determinadas cosas en la profilaxis y la prevención, que no ha variado demasiado. Tú lo señalabas, el lavarse las manos, el airear las casas, el ventilar, el cambiarse de ropa, todo eso sigue siendo una constante. La lástima es que no tengamos la vacuna. Ya, evidentemente, algunos de los autores sobre todo de la epidemia de gripe, hay una de hace 3 o 4 años que curiosamente dice, si apareciera en nuestros días algo parecido, y las cosas que va contando son brutales, es que se parecen mucho, es decir, tardarían en sacar una vacuna, se tardaría mucho más en poderla poner para toda la población en general, nos encontraríamos con unos gravísimos problemas de propagación, el impacto económico podría ser incluso mayor porque la capacidad de contagio es mayor, es decir, estamos en un mundo globalizado y el mundo globalizado tiene estos inconvenientes. En el tiempo que hablan en Burgos, pues claro, si los mando a todos a trabajar al campo, ya están separados, pero es que ahora no podemos mandarlos a trabajar al campo. Claro. Comenta Héctor a través del chat que hemos avanzado mucho y que la tecnología es el centro de nuestro mundo, pero que se repiten las cosas de una manera asombrosamente parecida. En realidad hay preguntas que nos tendremos que hacer, como por ejemplo los límites o los peligros de la globalización. La gente se ha dado cuenta de que hay cosas esenciales que no puedes dejar que las fabrique el otro. La gente se ha dado cuenta de que, por ejemplo, antes estabas hablando del turismo. Yo sigo mucho unos webinars italianos y ellos están pensando muchísimo en cuestiones como los pequeños pueblos, ellos tienen, igual que nosotros, centenares de pueblos maravillosos, cuestiones como el senderismo, cuestiones que ellos están lanzando, Cammini de Italia, es decir, el Camino de Santiago. Seguramente otros caminos en España que llevaban 4 posiblemente empiecen a llenarse. Cambiarán muchas cosas. Sí, eso parece. Y cambiaremos nosotros también. Hemos cambiado ya en buena medida. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Soy María Herminia Moreno. Felicidades, José Luis. Me gusta muchísimo tu charla. Y hay una cosa que me gustaría comentarte, a ver si me puedes dar información, porque mis bisabuelos, los dos, murieron en el año 1885 en la epidemia que hubo de cólera en Elda. Entonces, la lista de muertos que tú has comentado, ¿dónde podría yo consultarla? Pues la lista de muertos que he comentado, a mí me la pasó, ya digo, un señor, ahora muerto, pero la familia sigue estando, era el descendiente de don Federico Maestre, y tal vez pueda haber una lista del hospital. Si no, yo creo que puedo tener fotocopias. Lo que hace que me cambié de casa también, me costaría encontrarlo. Puede ser que tenga fotocopias y esperemos que se puedan seguir leyendo aquellas fotocopias. Sí. ¿Sí? Pues es que yo estoy escribiendo... La lista era muy distinta. Ya. Es decir, la cantidad era casi igual. Y la cantidad es casi igual a la que da el Estado después, al año siguiente. Sí. Pero no el ritmo. Es curioso, a mí me llamó la atención que en el registro civil la mayoría de las muertes se inscribieron después. Ya. Es que es curioso porque mi abuela, con 10 años, se quedaron huérfanos de padre y madre. Mi abuela, su hermana y su otra hermana, más pequeña, se llevaban 2 años. Y en fin, es una historia muy larga que estoy escribiendo ya hace tiempo de una saga familiar, pero entonces a mí me gusta escribir las cosas con datos fidedignos. Yo sabía que era más o menos en esta fecha, pero yo me gustaría ver los nombres escritos. De cualquier manera, lo tienes muy, muy, muy sencillo si te acuerdas de sus nombres. En el registro civil de Elda están. ¿En el registro civil? Sí, mi abuela, no lo sé, pero mi abuelo era Joaquín Bañón. O sea, el segundo apellido, no sé si era Verdú, no me acuerdo. De todas formas, no creo que en 1885, en un mes y medio, y en la Elda de aquel tiempo haya mucho Joaquín Bañón muerto. Puedes encontrarlo perfectamente. En el registro civil, me has dicho. El registro civil de Elda, sí.
Sí, en el juzgado. Sí, en el juzgado. Antes estaba en el ayuntamiento. Sí, ya. Es que hace siglos que no. Vale, pues lo miraré por todo eso. De verdad que me ha encantado. Y las similitudes, salvando las distancias de esta época y las anteriores, claro está. Pero que vamos, que el ser humano, las medidas que toma, más o menos son las mismas. A mí lo que me preocupa sobre todo es la insensatez de alguna gente. De la gente. Los enterados que decimos en ella. Sí. Los millones de virólogos que tenemos en España últimamente, Sí. aunque no hayan hecho Pseudo. Sí, pero con los serios que se ponen, sí. Es un lado. Sí. Y por otro lado, y lo estamos viendo sobre todo los más jóvenes, pues que las medidas de contención hay gente que parece que se las salta porque es más valiente, ¿no? Oiga, eso no es valentía, eso es otra cosa. Vale, mira, pues te doy las gracias y a Charo también. Yo lo voy a mirar en el registro. Si no lo consigo, como yo te tengo en el Facebook, te mandaría un mensaje para ver si esa famosa fotocopia, sí. Si se puede ver algo. Pero mándamelo que no sea en Facebook, porque yo normalmente en Facebook cada año abro una vez, doy sí a las amistades que aparecen por ahí y no vuelvo a abrir. Pues dime el correo si quieres, para podértelo yo mandar. Bueno, María Emilia, me lo consultas a mí a través del Facebook de la sede y yo se lo traigo a José Ramón. Úsame de intermediaria, ¿vale? Estupendo. Os lo agradezco mucho a los dos. Sí. Bueno, y eso, salud y suerte, lo que ha dicho antes José. Salud. Buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Charo? ¿Sí? Charo. Hola, Amado. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, darle gracias como siempre a José Ramón, puesto que nos ilustra y aunque son de estas cosas que sabemos ya cíclicamente que en los años 20 parece ser que hemos tenido una gran desgracia en la humanidad, pero evidentemente la reflexión es la que yo creo que toca. A partir de esto hemos aprendido, yo creo que mucho en cuanto a relacionarnos, en cómo trabajar, en cómo el medio ambiente nos ha dado un toque y ciertamente ya hemos visto que sí que es posible tomar medidas medioambientales porque las hemos tomado para otras cosas y han resultado. Y lo que sí me gustaría es, pues eso, es preguntarle a José Ramón, pues como siempre, que es el erudito, que es el que sabe y el que nos explica si él considera que esta puede ser ya una de las últimas, porque aunque sea un virus pero a partir de la información, de la experiencia, de todo lo que hemos tenido, si puede ser ya una de las últimas epidemias que vamos a tener. Bueno, no lo sé. Pandemias, evidentemente, lo que está claro es que las epidemias y las pandemias van a tener un límite muy pequeño en una sociedad como la globalización. Y lo que también está claro es que después de una situación como esta, los cambios se dan en todo. Entonces, yo la reflexión que hago es que es posible que surja cualquier otra cosa. Estamos en una situación de riesgo por mil razones, desde intereses farmacéuticos, intereses políticos, posible, imagínate una confrontación del tipo que sea, pues la confrontación sería biológica, eso ya lo tenemos más claro que el agua, que también entraría. Pero es que aparte, si cambia la vida, yo veo otra serie de consecuencias. Es decir, ¿cómo cambiarán los pisos que querrá la gente a partir de ahora? ¿Cómo cambiarán las relaciones humanas? ¿Cómo cambiará el turismo? Y hay que ponerse ante las cosas porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lego hace juguetes muy sencillos, pero con mucho razonamiento y mucha filosofía de la vida y del juego por detrás. Entonces, ¿qué cambiará en el calzado, por ejemplo? ¿Qué cambiará en las zonas logísticas, que nosotros podemos ser una potencia logística? ¿Cómo nos podemos adaptar? Eso es lo que tenemos que pensar. El capitán posteriori va a salir siempre. Yo creo que se debió haber hecho tal cosa. Sí, evidentemente. A partir de ahí hemos solucionado el problema de la gente. El problema es que nos replanteemos qué sociedad puede venir y a partir de ahí actuemos a partir de esa sociedad que nos viene.
¿Sabes, José? Sí, hay una Ramón? cuestión, Que, hay una cuestión que yo quería, Charo, que yo quería comentar y es importante. Vamos a ver, yo no sé, ahora estamos en una situación que todo se utiliza políticamente, yo no entiendo algunas actitudes de algunos partidos políticos, pero hay una cuestión que yo no sé si ya se puede atisbar, y yo entiendo que es así, los 15 días que paró el país, que el gobierno se echó el país a la espalda, y esos 15 días de Semana Santa que paró el país, ¿se podrá llegar a cuantificar en un momento cuántas vidas se podrían llegar a salvar? Pues yo creo que fue el momento de inflexión en el cual se paró. O sea, digo, esto fue cuando realmente se paró la sangría que venía tan grande en esa Semana Santa, que será trágica para mucha gente durante mucho tiempo. Mira, yo creo que ahí hay un eje de coordenadas que es sanidad y economía. Y según la apreciación que la gente tenga. Evidentemente, tenemos que salvar el máximo posible de vida con el mínimo coste económico. Lo que pasa es que es difícil. De cualquier manera, yo voy más de cara al pasado. Yo no he estado en ELDA desde el coronavirus, no he podido ir hasta ahora, seguramente iré a lo largo de esta semana. Pero he visto aquí que no es un negocio los bares igual que eran antes. Pero sí sé que los que se han atrevido a abrir se han convertido en negocios. Sí, seguro, te digo que sí. Por ahí es por donde tenemos que sacar toda una serie de planteamientos, que igual nos equivocamos, pero evidentemente habrá que intentar salir y habrá que intentar salir. Lo que yo quiero saber, la pregunta mía es, después de esto, después de la enfermedad que hemos tenido, si viniera otra, ¿qué hemos aprendido y qué preparación hemos tenido al lado? Porque a mí me llama la atención cuando Fernando Simón, el epidemiólogo, habla que en realidad su objetivo fundamental es, bueno, si viene otro brote, podamos asumirlo plenamente. Es como, voy a poner un ejemplo muy de geografía, un terremoto en Japón y un terremoto en Perú de la misma intensidad no causan el mismo daño. Ahí tenemos que actuar. Lo otro es muy difícil que podamos llegar a plantearlo, a razonar si va a haber o no van a haber. Yo no lo sé, vamos. Sé que hay 1 millón o 2 millones de españoles que lo saben seguro, pero no lo sé. Mira, lo que quería comentar, es cierto que hay mucho insensato por ahí, pero estas semanas de confinamiento han hecho que, por ejemplo, empiece a moverse el mercado inmobiliario. No me refiero al ladrillo y el negocio que viene a continuación, pero ha empezado a haber consultas de personas que quieren cambiarse de casa buscando balcones y buscando espacio libre en su casa. Se han dado cuenta que viven en un espacio hostil. ¿Por qué? Porque han tenido que vivir dentro de su casa durante 8 semanas y se han dado cuenta que no estaban en un hogar amigable ni con una habitabilidad sana y espaciosa. Puede que empecemos a pensar de esa manera y también se ha comentado antes la cuestión de el buscar los productos de cerca y no de lejos. Comentaba Héctor también el tema de la soberanía industrial. Se habla de soberanía alimentaria, eso de consumamos lo que tenemos cerca, pero también nos hemos dado cuenta, y en ELDA se han activado resortes, de la cuestión de que hay que replantearse una reestructuración que haga que nos abastezcamos nosotros mismos de las cuestiones mínimas. Hemos visto las orejas al lobo en la cuestión de que no éramos capaces de hacer acopio de material que previniera el contagio. Y si vuelve a haber un rebrote, que lo habrá, desgraciadamente, lo que dicen los hospitales es que ellos ya tienen acopio de material. Es decir, en eso nos va a coger un poquito prevenidos, pero sí con los sanitarios muy cansados, muy hasta las narices. Eso también está llegando por aquí toda una serie de preguntas que casi me gustaría... Sí, por favor. Mira, en primer lugar, Alejandro plantea qué intervalo de tiempo suele pasar entre la concienciación que provoca los efectos de una pandemia y su olvido. Bueno, pues no tampoco como en la regañina del niño, pero si os dais cuenta, hemos visto los 2 programas de fiestas del DA
absolutamente idénticos, casi, el de antes y el de después. Pero hemos visto también que la gente se plantea también algunas cosas, ¿eh? La construcción de una residencia mejor, la construcción de barrios más saludables. Yo creo que el olvido no se olvidará del todo. Afortunadamente necesitamos olvidar buena parte, pero hay cosas que estamos obligados a recordarlas y a plantear. Otra pregunta de Héctor habla de la soberanía alimentaria. Tenemos que plantear también que no es alimentaria, es industrial. Y posiblemente no solo sea alimentaria, industrial, sino también comercial o también turística. Es decir, ¿qué tienen? No sé si os disteis cuenta de una serie de cosas. Nosotros hemos perdido en buena medida la soberanía comercial. Nosotros teníamos las mejores tiendas de ropa de toda la provincia, en buena medida influido por algo como la Ficia, influido por una serie de cosas. Las tiendas multimarca que quedan son poquísimas. Y a la larga, cuando no queda eso, las franquicias empiezan a dañarse. Y al final pierdes lo que es el aspecto lúdico de ir a un comercio, de probarte, de mirar un libro, de ir al mercado a comprar tal o cual cosa que puede ser excepcional. No voy a poner marcas, pero entre el mercadillo, un mercadillo que sea atractivo, frutas y verduras también, ya sé que en el caso de no funciona así, bueno, no sí, en un mercadillo y el supermercado de franquicia o de marca, hay diferencia. La soberanía tenemos que tenerla, pero es que además tenemos que disfrutarla. Son dos cosas. Hay otra pregunta de Alfonso que plantea si el coronavirus podría cambiar la actual configuración de la ciudad, el espacio para el peatón y qué propuestas podrían ser beneficiosas para los eldenses. Pues bueno, aquí hay algo que es absolutamente imprescindible, porque es que respecto a los barrios, o actuamos o se nos caen. Hay barrios enteros que se nos pueden caer si no actuamos, incluso de determinados ámbitos. Y aparte de eso, las casas. Y si resulta que a lo mejor tendremos que hacer microcirugía urbana, que ya sé que no es tan importante como las grandes promociones de unos señores, pero si generamos regeneración urbana, estamos generando también soberanía en la construcción. Así no nos llegan las grandes marcas, así no nos llegan las grandes constructoras. Es decir, hay toda una serie de cosas que deberíamos de pensárnoslo. Desde luego, el mercado hipotecario va a cambiar. Muchos pueblos pequeños que han conseguido mantener ciertos servicios y han conseguido mantener un ambiente agradable, pues como estén a menos de 30, 40, 50 kilómetros de ciudades, van a crecer. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos actuar? Pues ahí lo que sí me gustaría es que la gente se pusiera de acuerdo. No hemos sido capaces de sacar un plan general de ordenación urbana en no sé cuántos años. A lo mejor es hora de que se intentaran poner de acuerdo la gente. La ilusión sería que fuéramos capaces de sacar un plan que cambie, el gobierno que cambie, como está adaptado, como está asumido, como está acordado por todos, siga adelante. Es decir, y eso necesariamente es con la colaboración de los vecinos y con la colaboración de mucha gente. Es un reto, es decir, el coronavirus ha puesto patas arriba muchos de los retos que puede tener una ciudad. Más cosas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, José Ramón. Yo quería comentarles que, bueno, que las conferencias de las sedes universitarias siguen adelante, que dentro de 2 días en Petrer tenemos una conferencia, en Petrer y en este mismo foro. Tendremos una conferencia sobre, espera un momento, piojos, adoctrinamiento y represión, la otra cara de las epidemias de España en 1941. Eso será en 2 días. De nuevo, para
digamos que auspiciada por la sede de ELDA, el día 9 de junio hablaremos de la responsabilidad de la sociedad ante el COVID. Vamos a hablar de la responsabilidad social y tiene tantísimas dimensiones que creo que puede ser un debate interesante. Será de la mano de la directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante y vamos a intentar que a ver si se puede asomar también el director general Iñaki Pérez, el director general anterior de Responsabilidad Social, que es Pepe Ochoa. Vamos a ver si se puede plantear una conversación en la que hablemos de la sociedad responsable, eso que nos une y que nos distancia a la vez. Y bueno, están obviamente todos invitados a todas las conferencias de las sedes universitarias y dentro de 2 días a la que nos ofrecen los vecinos sobre un tema bien interesante. Muchísimas gracias. Ya saben todos que se ha estado grabando esta conferencia. Editaremos la primera parte. Se está grabando esta conferencia y dentro de poco estará disponible en un formato que sea accesible para que quede permanentemente a consulta. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y les emplazo a cualquiera de las otras conferencias que se ofrecen desde el Secretario de Sedes Universitarios. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Charo. Y José Ramón. Muchas gracias, Herminia. Hasta otro día. Chao. Chao. Bueno, pues nada, ya podemos ir dejando, José Ramón. Vale. Está muy bien, está interesante. Resulta curioso. Hasta luego. Ve. Ganas de.